Alumnos y alumnas, hoy vamos a hacer relevamiento planialtimétrico. Sería la tradicional taquimetría, ¿sí? La taquimetría es el relevamiento con teodolito y estadimetría, la medición de distancias a la mira. Pero vamos a saltar ese paso y lo vamos a hacer directamente ante la imposibilidad del tema de la pandemia, la cuarentena y demás. Vamos a hacer directamente el relevamiento, la taquimetría, pero con estación total. Lo que van a hacer el día de mañana ustedes, lo que van a tener a disposición una estación total y van a hacer un relevamiento planialtimétrico. ¿En qué consiste esto? Necesitamos el relevamiento de todos los puntos que sean fundamentales dentro del terreno. Vamos a tomar este espacio como que fuese nuestro terreno, como que es lo que vamos a utilizar para el relevamiento. Hagamos de cuenta que es un comitente que nos encarga el relevamiento de este terreno completo, donde me pide que yo necesito nivelar, ¿sí? Armar una planialtimetría de esto, como para poder tener referencia, ya sea para hacer una nivelación, ya sea para hacer un movimiento de suelo, algo que a mí me dé la idea de lo que es el lugar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo fundamental para poder entender el relevamiento planialtimétrico es conocer el lugar. Nosotros necesitamos tener claro qué es lo que tenemos que relevar. Fíjense que hay muchísima vegetación, obstáculos, inconvenientes. Entonces, el tema está en caminar el lugar, recorrerlo y establecer la cantidad de estaciones que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con estación total, vamos a hacer estaciones vinculadas, ahora vamos a hablar de qué son las estaciones vinculadas, pero tenemos que hacer una primera estación sabiendo qué son los puntos que tenemos que relevar desde esa estación y a su vez una segunda o tercera estación, de acuerdo a lo que necesitemos con respecto al lugar, que esas estaciones tienen que ser fundamentalmente intervisibles, ¿sí? Vamos a ver dónde vamos a colocar la primera estación, que tenga la posibilidad de ver la mayor cantidad de puntos posibles, una segunda estación, que es probable que es lo que tengamos que hacer allá más en el fondo, como para que nos permita desde esa segunda estación poder hacer el relevamiento de la totalidad de los puntos. Si yo pusiese una estación acá, no puedo hacer el relevamiento que está a la izquierda detrás de este matorral. Directamente es algo que me lo imposibilita la vegetación. Entonces, lo resuelvo con dos estaciones vinculadas. ¿Qué significa vinculadas? Yo a las estaciones que vaya a armar acá, tengo que establecerlas dentro de un sistema X y Z, ¿sí? X y Z, las tres coordenadas. Yo tengo que establecer coordenadas planimétricas, ¿sí? Que las voy a referir en un sistema local. Directamente yo voy a decir cuál es el punto donde estoy estacionado y a su vez la altimetría puede ser relativa o puede ser vinculada a la red IGN, ¿sí? Que ya sabemos si tenemos una ménsula cercana, si esto es necesario que sea referido a vinculación IGN o una vinculación que tenga una red de nivelación nacional, tendría que vincularlo a una ménsula y si no directamente hago un sistema relativo. Entonces, ¿cómo establezco el sistema de coordenadas XY? Lo defino yo, la estación que vaya a poner en el primer lugar, establezco coordenadas XY, que nunca conviene que sean el 0, 0, porque si yo mi primera estación está ahí, voy a tener puntos, si establezco el 0, 0, que en algún lugar del entorno tenga coordenadas negativas. Entonces directamente lo que necesito hacer es establecer valores que sean superiores al desarrollo de este tramo. Puedo poner que una coordenada es 1000, la otra que es 2000, puedo poner 500, puedo poner lo que sea. No conviene el 0, 0, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, defino las coordenadas de la estación y defino una orientación para el sistema. De esa manera, mi primera estación ya va a tener coordenadas X, Y con una orientación y todo el relevamiento planialtimétrico debe referirse exactamente a ese mismo sistema, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a definir el lugar de las estaciones, ¿sí? Vamos a definir la primera estación, vamos a poner estacas provisorias, lo vamos a ir viendo, el tema es recorrer el lugar, caminarlo, como para tener una clara noción de cuáles son los puntos que necesitamos,
cuáles son los lugares que tenemos como para tener buena o poca intervisibilidad. De las características que sí o sí tienen que tener las estaciones que vayamos a definir es que tengan intervisibilidad entre ellas. Bien, la primera estaca la vamos a establecer o estimar como por acá. Este va a ser mi primer punto. Vamos a poner una estaca que ni siquiera la voy a clavar mucho porque necesito que esa estaca verla y definir si me sirve o no en relación a la otra estación. Entonces, tenemos todo este recorrido. Yo desde esa estaca puedo llegar a ver todo esto, toda esa línea que puede ser mi eje medianero. Puedo tener puntos en ese lugar. Hay una zona que es baja, que es una especie de arroyito o canal que necesitamos relevarlo, ¿sí? Hasta tiene agua, pasa un caudal de agua por ahí. Tenemos toda esta parte. Hasta acá habíamos dicho que este matorral me obstaculizaba la medición. Entonces, el tema está en que yo necesito poner mi segunda estaca después de este matorral, en principio, y tengo que tratar de relevar todo este sector. Entonces, yo ya estoy viendo que uno de los posibles lugares puede ser ese claro que tengo ahí. Ahí tenemos también incluso un acceso, ¿sí? Con un caño, eso hay que relevarlo. Y voy a tener este espacio que si miramos para aquel lado, yo estoy viendo a la izquierda del árbol ese que se presenta ahí, a la izquierda del matorral, yo estoy viendo la estaca que yo puse recién. Entonces, desde este lugar, y si yo voy mirando todo, girando 360 grados, yo desde este lugar puedo llegar a tener una muy buena visual de todo el lugar. Entonces, yo con una estaca que ponga en este lugar, como estación 2, ¿sí? Yo voy a poder hacer el relevamiento planialtimétrico completo. Bien, acá definí el lugar de mi segunda estación. Esta es mi E2, ¿sí? Esta es mi E2. ¿Yo sé las coordenadas de este punto planimétricas? No, todavía no tengo ni idea cuáles son. ¿De dónde van a surgir? Desde el momento en que yo me estacione en la E1, ¿sí? Estacioné el aparato, le dé las coordenadas iniciales planimétricas, defina un sentido de avance y cuando mida a este punto va a ser relevado en este sistema de coordenadas. Entonces, ahí voy a tener recién la información de este punto que es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque este punto es el que me permite enlazar la totalidad de la información que yo mida desde esa estación 1 y de esta estación 2. Con las dos estaciones se complementan. ¿Qué es lo que necesitamos también? Como siempre decimos, topografía es control. Necesitamos, para que esto funcione y lo podamos verificar, un punto de control, un punto común entre las dos estaciones. Estas dos estaciones tienen buena intervisibilidad. Perfecto, necesitamos un punto más que esté a la vista de ambas estaciones y que de esa manera, al medirlo desde la estación 1 y al medirlo desde la estación 2, verifiquemos que las coordenadas son las mismas, ¿sí? Bien, acá puse la tercera estaca. Este es el punto de control, que es el punto de control de ambas estaciones. Obviamente que la estaca por ahora está puesta así nomás, ¿sí? Después hay que clavarlas bien, hay que pintarlas, en todo caso también hasta cinta de peligro, como para tenerlas bien presentes y que sean puntos ya fijos. La estación 1, la estación 2 y el punto de control tienen que ser puntos que no se muevan ni en X, ni en Y, ni en Z. Tienen que tener control en las tres coordenadas que necesitamos, ¿sí? Entonces, este punto es intervisible de ambas estaciones, por más que estoy metido entre la vegetación, pero se ve perfectamente de ambas estaciones. Y esa que es mi estación 2 tiene perfecta intervisibilidad con la estaca 1 que habíamos puesto allá, la estación 1. Entonces, estamos en un sistema que nos va a permitir relevar la totalidad del lugar sin ningún tipo de inconveniente con dos estaciones. Bien, consideremos un hecho de algo que siempre se les presenta como duda. Tengo una estaca puesta,
que puede ser la estaca, esta es la estaca 2, la de mi estación total para la estación 2. Y tengo el terreno natural. Si yo pregunto cuál es el punto que sirve, la cabeza de la estaca o el terreno natural, quienes me conocen ya saben que la respuesta es según. ¿Según para qué? ¿Según qué necesito? ¿Sí? Si yo necesito estacionar mi aparato, como voy a tener que estacionarlo, la referencia es esto, la cabeza de la estaca. Esto es lo que tiene cota fija, cota cierta. ¿Sí? Esta cabeza de la estaca es un punto de referencia X y Z, el centro de la estaca con la cota. Perfecto, pero si yo necesito hacer curvas de nivel, ¿qué voy a hacer? ¿La estaca voy a tomar? No, tengo que tomar el terreno natural. Entonces son los dos elementos los que a mí me sirven. ¿Según para qué? Si yo necesito estacionar voy a considerar esto, ¿sí? Esta altura desde acá hasta el centro óptico del aparato es la información que yo necesito. Si yo necesito tomar el terreno natural para hacer el relevamiento planialtimétrico y generar las curvas de nivel, el punto que me va a servir es el que está acá al lado, ¿sí? El terreno natural al lado de la estaca. Entonces, los dos son válidos, según para qué. Bien, dentro de lo que es la precisión de lo que vamos a hacer el relevamiento planialtimétrico, acá la precisión es de más o menos 1 centímetro. Esa es la idea del trabajo de esto. Si nosotros estamos trabajando con 2 estaciones, las estaciones podemos darle precisión del milímetro fundamentalmente por si hubiese una continuidad de más estacas, más estaciones, ¿sí? Que necesitemos avanzar. Si nosotros de movida le asignamos poca precisión, vamos a perder muchísima precisión en el desarrollo del trabajo. En este caso son 2 estaciones con la precisión de 1 centímetro. Tanto en planimetría como en altimetría es más que suficiente porque no hay proyección de error, no continuamos adelante. Si nosotros tuviésemos que hacer un relevamiento de un camino, por ejemplo, en el cual vamos empalmando estaciones, capaz que tenemos que relevar 5 kilómetros de desarrollo, ahí sí la precisión entre estacas debe ser del milímetro, pero a su vez no podemos asignarle cota con la estación total. Bien, el tema de la cota es, si nosotros tuviésemos una proyección de estaciones, hay que hacer una poligonal de apoyo, ¿sí? Debería ser hecha con nivel, ¿sí? Una nivelación cerrada, que puede ser con una ménsula al principio, vincular, y a los 5 kilómetros obtener la información de otra ménsula. Eso sería una nivelación cerrada también, porque tenemos información precisa al principio y al fin, ¿sí? Y si no, tenemos que ir y volver con una nivelación que me permita asegurar la cota en cada una de las estacas. Eso no puedo hacerlo con la estación total. La estación total me permite para el relleno, me permite una precisión aceptable hasta 200, 300 metros, ¿sí? Eso es lo máximo que yo puedo establecer. En este caso tenemos alrededor de 100 metros, estamos sobrados con la idea de que en cada estación utilicemos el centímetro. Entonces con esa precisión es más que suficiente para no tener una proyección de errores que sea significativa. Este es un esquema básico, un croquis para ir llevando el relevamiento planialtimétrico en anotaciones personales, ¿sí? Tenemos la referencia de la calle, ¿sí? Tenemos un norte, tenemos la forma de la parcela y tenemos la ubicación aproximada de la estación 1. Esa estación 1 es la estaca que pusimos allá, provisoria en principio, porque todavía no la clavamos bien, no la pintamos, pero es la estaca 1. El punto de control, que es el que va a estar visualizado desde ambas estaciones, que es esa estaca que está ahí, ¿sí? Que está en el piso también, provisoria, que tiene intervisibilidad con ambas estaciones. Y tenemos acá, a espaldas nuestras, tenemos la estaca 2, esta que está acá, lo cual nos va a permitir desde este lugar hacer el relevamiento de todo este sector. Este que es el punto de control, no nos vamos a estacionar, y desde la estación 2 nos permite relevar el resto. Una cosa que es realmente importante también a tener en cuenta, si yo voy a hacer un relevamiento de este espacio, yo necesito tomar los vértices de la parcela, ¿sí? No solamente la planialtimetría, sino necesito llegar a los vértices de la parcela para que realmente me permita definir, por un lado,
la realidad de la figura geométrica que yo tengo en el terreno y a su vez complementarlo con todos los puntos que refieren al relevamiento planeal altimétrico. Bien, ya estamos para empezar a trabajar. Estamos con el trípode, la estación total y vamos a utilizar la que habíamos denominado como estación 1. ¿Sí? Ya estamos en la estación 1, para allá tenemos el lugar que vamos a relevar. Tengo a mi derecha la calle, ¿sí? Este sector. Entonces, si querés, mostrarme para allá. Ahí está, todo eso va a ser el relevamiento. Tenemos la estación 1, de ahí se puede ver más o menos la estaca del punto de control. Así que tenemos esa intervisibilidad e incluso la otra estaca. Después la vamos a pintar, pintada, cinta de peligro, como para tener la referencia. Dijimos que la cota que nos sirve para la estación es la cabeza de la estaca a la cual vamos a tomar referencia. Bien, entonces vamos a proceder ahora con la puesta en estación del aparato. Para la puesta en estación del aparato, el trípode, digamos que tiene el manejo de las patas bastante sencillo. Es una estación total viejita, tiene ya como 20 años, pero no deja de ser bastante buena. Extendemos las patas del trípode. Se supone que una de las formas de determinar cuál es la altura ideal, si ponemos las patas juntas y ponemos la platina que quede a la altura de la pera, es una forma de que cuando nosotros establecemos la apertura de las patas, ¿sí?, para poder empezar a trabajar y el aparato va a ir arriba de la platina, nos puede quedar en una altura que sea útil a los fines de nuestra comodidad en el relevamiento. Otra de las características que hay que tener en cuenta es cuál es la preponderancia de los puntos que vamos a relevar, para dónde están la cantidad mayor de puntos que vamos a relevar. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es poner las patas que nos queden cómodos al momento de hacer el relevamiento. Si yo pongo una pata para este lado y estoy con muchos puntos para allá, permanentemente voy a estar con la pata ubicada en el medio y me va a molestar. Entonces, simplemente me puede permitir. Establecemos una posición aproximada. Recién ahí sacamos el aparato de la caja. Como corresponde, lo trasladamos en la caja hasta el lugar de la estación. De esa manera lo vamos a trabajar. Bien, establecemos la ubicación del trípode, ¿sí?, que nos resulte más o menos cómoda, en principio esa posición. Sacamos el aparato de la caja, que la trasladamos en la caja al lado de la estación. Esa es la forma de trasladarlo, no en la mano, de la manija y demás. En la cajita, como corresponde, lo trasladamos hasta el lado de la estaca y ahí recién lo sacamos para la colocación. Nos aseguramos que el tornillo sujete bien la estación y recién ahí podemos llegar a soltarlo, despreocuparnos un poquitito. Tiene que quedar firme, ¿sí? Las presiones que vamos a hacer sobre los tornillos son razonables, no es a morir, a matarlo, ¿sí?, que quede perfectamente ajustado. Con una presión suficiente para que el aparato no se mueva, estamos bien. Vamos a cerrar la cajita y ahí sí cerramos y comenzamos a trabajar. La puesta en estación. Clavamos una pata, ¿sí?, y con las otras dos comenzamos a movernos de tal forma que la platina siempre esté horizontalizada. La idea es, este movimiento tiene que ser tal que siempre la platina esté horizontalizada. No hago esto, porque esto me genera una interpretación errónea de dónde está ubicado el aparato. Entonces, platina perfectamente horizontalizada y me voy desplazando. Este aparato tiene la suerte de tener, ahí lo prendo, una plomada láser. Entonces eso tiene una mayor facilidad de trabajo. Si yo establezco ahí, yo tengo la luz, ¿sí?, del láser, entonces eso me permite a mí que si yo, apúntame abajo ahí por favor, si yo ya estoy desplazando las patas, establezco que estoy sobre el punto considerado el punto estación, ¿sí? Entonces, hasta ahí es
el trípode, el aparato sobre la platina y establezco que mi aparato, ¿sí?, el eje principal, está pasando por la estaca, ¿sí? Si yo no tuviese plomada láser, lo que hago sencillamente es, con el ojito puesto en la plomada óptica, lo voy siguiendo y de esa manera voy a poder llegar a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Esto brinda una facilidad que es la plomada láser. Perfecto. Hasta ahí está puesto el eje principal que está pasando, pero no necesariamente hasta ahí está verticalizado el aparato. Yo tengo que comenzar el proceso de estacionamiento del aparato. ¿Cuál es el proceso? Tiene una plomada esférica, una burbuja esférica que está ahí, que en este momento está, digamos que fuera de lugar, no está centrada. Entonces, con las patas del trípode, ubico la que corresponde al movimiento que yo necesito hacer y voy a desplazarla, ¿sí? Voy a ir desplazando esa pata hasta que se me ubica la burbuja esférica y con otra pata más ya, si te arrimas y por favor tomás la ubicación de la burbuja, seguramente va a empezar a calzarse en el lugar con ese un poquito más y ahí ya quedó perfectamente centrada la burbuja esférica, ¿sí? ¿Cuál es la forma de trabajar las patas? Yo estoy sosteniendo con el dedo gordo arriba, haciendo fuerza como para que el movimiento sea controlado, que yo lo pueda subir y bajar, ¿sí?, con movimientos pequeños, con movimientos controlados. Entonces, de esa manera me permite manejarlo con precisión, con cierta delicadeza para que podamos llegar al lugar correcto la burbuja esférica. Ahí tengo centrada la burbuja esférica. Perfecto, pero ahí no tengo perfectamente verticalizado el eje principal. ¿Yo qué es lo que necesito hacer? Bien, pequeño percance de gente intrigada a ver si estábamos filmando con el aparato, entonces bueno, retomamos. Hasta ahí habíamos puesto en posición el nivel esférico, ¿sí? Hasta ahí está en posición el nivel esférico. No significa que el aparato ya esté con su eje principal verticalizado. Tenemos que continuar trabajándolo ¿con qué? Con los niveles tubulares. Los niveles tubulares son los que nos brindan la precisión en la puesta en estación. Entonces, ¿cómo trabajan los aparatos clásicos, teodolitos o estaciones totales clásicas? Tienen un nivel tubular. En este caso lo tenemos en el display. Directamente viene con la configuración del nivel tubular en el display. ¿Cómo se trabaja en este caso? Directamente es que que es el nivel tubular principal, se pone en su display paralelo a dos tornillos, ¿sí? Ponemos paralelo a dos tornillos. Entonces, con el trabajo de los dos dedos índices en forma antagónica, ¿sí?, que vayan en sentidos opuestos, lo que hacemos es desplazar la burbuja. Esa es la burbuja. El dedo índice de la mano derecha es el que indica hacia dónde va a ir la burbuja. Si yo hago este movimiento, la burbuja va a ir hacia allá. Si yo hago este movimiento, la burbuja va a ir hacia allá. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es este trabajo. Mismo movimiento con los dos deditos, ahí es como que casi está. Ahí estamos. Si nosotros tenemos un teodolito tradicional clásico, lo que hacemos es girar 90 grados, y en ese momento vamos a trabajar con el tercer tornillo, ¿sí? Ahí vamos a trabajar con el tercer tornillo. Ese es el calado grueso, Con el tercer tornillo vamos a calar el nivel tubular de tal manera que quede perfectamente centrado. Una vez hecho eso, estamos en la suposición de que el eje principal del aparato está perfectamente verticalizado, o sea que el aparato está calado, está centrado en el punto estación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En cualquier posición del círculo debería verificar que la burbuja esté centrada. Si eso no sucede es porque el aparato tiene error en su burbuja, entonces lo que hacemos es el procedimiento de calado fino. Bien, si tenemos error en la burbuja, lo que hacemos es el calado fino. ¿Cómo se hace ese proceso? Es
el display paralelo a 2 tornillos o el nivel tubular paralelo a 2 tornillos, calamos, ¿sí? Calamos, y con el principio fundamental del nivel, que viene el profesor Romano, lo ha explicado un montón de veces, al girar 180 grados, ¿sí? Al girar 180 grados, tenemos la situación en la cual se duplica el error. Se duplica el error. Entonces, lo que hacemos ahí es analizar cuál es el desplazamiento de la burbuja. En la primera posición estaba calado, en la siguiente posición tiene un error. Analizar cuál es el error que se generó en líneas de corrección. Podemos tener una, podemos tener dos. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es corregir la mitad de esas divisiones que se corrió, la mitad de ese error. Entonces, a partir de ahí, en ese sentido, en esa dirección, el aparato estaría nivelado, ¿sí? En esa compensación por el principio fundamental del nivel, estaría horizontalizada esa recta. Lo que hacemos es girar 90 grados y en ese giro lo que hacemos es volver a respetar ese error que tenía la burbuja, ponerlo en esa misma posición y a partir de ahí esas dos rectas están perfectamente horizontalizadas y nos generan que nuestro plano, nuestra platina está perfectamente horizontalizada. ¿Sí? Bien, a partir de ahí ya podemos considerar que el aparato está estacionado. Fíjense la marca que tenemos, el láser que está apuntando al centro de la estaca. Ahí vamos a considerar ese punto, vamos a marcar la estaca, por más que es el centro, pero la vamos a marcar. Tenemos esa crucecita coincidente ahí, directamente ahí quitamos la plomada láser y ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar. Bien, ya habíamos estacionado el aparato, dijimos que estamos en condiciones de empezar a trabajar, ¿sí? Porque el aparato está estacionado. Perfecto. Pero este relevamiento planialtimétrico requiere, como vamos a tener una segunda estación, requiere que le demos coordenadas a este primer punto. Hasta acá simplemente lo estacionamos sobre la estaca. La estaca, ¿qué coordenadas X, Y, Z tiene? Definimos las coordenadas X, Y. Vamos a establecer que las coordenadas son 1000 para X, 2000 para Y. No conviene poner mismos valores porque de esa manera nosotros tenemos identificados los valores del orden del 1000 son en el eje X, los valores del orden del 2000 son en el eje Y. Entonces, de esa manera, al no darle 5000, 5000 o 10000, 10000, podemos identificar mejor cuáles son los valores a qué eje refieren. Entonces, tenemos que le vamos a definir coordenadas 1000 en X, 2000 en Y. Perfecto. ¿Cuál es la que nos falta? Nos falta la coordenada Z. Entonces, lo que podemos hacer es definir que la cabeza de la estaca, habíamos dicho que era la parte importante para nuestro relevamiento, le vamos a asignar una coordenada Z. Vamos a establecer que esa cabeza de la estaca tiene coordenada 10. 10, 0, 0. Esa es la cabeza de nuestra estaca. Esas son las coordenadas que vamos a definir en esta situación. Perfecto. ¿Pero me sirve solamente eso? No, yo necesito saber el centro óptico del aparato, qué coordenadas tiene, ¿sí? Porque si ya verticalicé perfectamente el eje principal, está perfecto. El centro óptico en ese sentido, en XY, va a tener 1000, 2000. Pero ¿y la cota? La cota la definimos midiendo con una cinta clásica, midiendo la altura que hay desde la cabeza de la estaca, hasta el centro óptico del aparato, ¿sí? Fíjense que acá tiene un puntito, ese puntito. Entonces, exactamente a mí me está definiendo que la altura que tiene el aparato, el centro óptico del aparato respecto de la estaca es 1,19 m. 1,19 m. Lo podría definir al milímetro, en este caso es 1,19 centímetros. Estamos ahí, sin milímetros, ¿sí? Pero esa es la altura. Entonces, de esa manera, al ir cargando información, yo ya sé que todo lo que vaya a medir, todo lo que refiere a esto, tiene coordenadas el centro óptico del aparato X, Y, Z, ¿sí? Perfecto, ya estamos estacionados. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta una orientación del sistema, ¿sí? Nos falta una orientación del sistema.
¿Cuál es la orientación que le podemos llegar a dar? ¿Tenemos algo en particular? Bueno, con simplemente orientar el aparato en alguna de las direcciones y definir como que ese es nuestro origen de las direcciones es suficiente. Bien, dijimos que teníamos que definir la orientación de nuestro sistema, ¿sí? Para mi gusto siempre el origen, digamos que la dirección 0, la voy a considerar en la preponderancia de la parte lineal, digamos. ¿Cuál es la zona que yo tengo para definir mejor la parte lineal? Es todo este callejón es, digamos que más preponderante en este sentido que en este sentido. Entonces, yo busco en esta dirección algún elemento que a mí me sirva de referencia. Yo puedo establecer cualquier dirección. Pongo el aparato orientado para allá y digo, este es el 0. Perfecto, lo pongo, no hay problema, porque es mi arranque. Pero ¿qué es lo que pasa si yo necesito volver a medir acá, mañana, pasado, y tengo la estaca? ¿Cómo hago para volver a orientar el sistema con un punto cualquiera que yo apunté al medio de la calle? Entonces, lo que me sirve es tomar un elemento cualquiera, pero que sea realmente bien definido y que a mí me permita estacionarme y decir, perfecto, tengo coordenadas X y Z de la estaca, tomo nuevamente la altura del instrumento y mi dirección origen está ubicada hacia allá. La imagen mostraba que era un poste de alumbrado público o de luz que es importante, de madera importante, y estaba apuntado al lado derecho. ¿Por qué yo no apunto al medio? Porque es un elemento demasiado grande, demasiado marcado su diámetro, entonces la estimación del medio podría perder precisión. Entonces directamente tomo una de las aristas laterales y de esa manera yo tengo perfectamente definido el origen con un punto muy bien definido. Entonces, ahí ya estoy con mi sistema armado como para empezar a medir. Tengo coordenadas X y Z de la estaca, tengo la altura del instrumento y tengo una dirección origen. Mi sistema ya está armado. Bien, hasta acá ya tenemos la estación puesta, colocada en la primera estaca, en la estación 1, el eje principal verticalizado perfectamente, con la altura del instrumento determinada. Hasta ahí estamos bárbaros. Nosotros vamos a trabajar relevamiento planialtimétrico, nos importa la cota. Entonces, si nosotros vamos a estar trabajando desde la estación apuntando al prisma, lo que necesitamos saber es cuál es la altura desde el centro del prisma hasta el extremo del bastón, ¿sí? Esto viene con una regla graduada. Perfecto, si yo digo, pongo ahí, me molesta la cinta para agarrarlo, pongo ahí en 1,60 m, ¿sí? Digo, listo, ya está, 1,60 m, ¿sí? Pero no es tan así. Tenemos que verificarlo porque esto, por ejemplo, tiene un soporte adicional que me modifica la altura. Entonces es muy probable que cuando midamos esta altura desde el centro del prisma hasta el extremo del bastón no sea 1,60 m. Entonces tenemos que verificarlo, ¿sí? Verificarlo, y tenemos que trabajar con esa altura del prisma como información del relevamiento planialtimétrico. El sistema de coordenadas, la altura del instrumento y la altura del prisma. Necesitamos definir entonces la altura del prisma. Calzamos la cinta en un extremo, una cinta común para poder medirlo, ¿sí? Y vamos a determinar en el centro del prisma cuál es la distancia que tenemos. Ahí lo vamos a ver, ahí se los mostramos. Yo ahora miro cuál es la lectura, pero sé que es más que 1,60 m, que es lo que marcaba el bastón. Bien, entonces tenemos 1,63 clavaditos, 100 milímetros, es la altura que tenemos. O sea, la diferencia, para ya tenerlo presente, ¿cuál es la diferencia entre la regla graduada del bastón y la realidad? Son 3 centímetros. Bien, ahí tenemos la primera altura del bastón que vamos a utilizar. Después, cuando cambiemos, ¿sí? En cualquier punto que necesito, que mido más abajo, más arriba, modifico, ¿sí? Modifico, ahí estoy en 2,10 m, que me marca
la regla graduada, voy a tener el prisma más alto, me va a permitir trabajar con un prisma más alto y directamente relevar la totalidad de los puntos sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces tenemos la necesidad sí o sí de tener la altura del prisma. Bueno, vamos a poner en estación el aparato. Como ya hemos dicho, 3 patas juntas, la platina a la altura de la pera, como para que nos dé una altura razonable al poner el aparato en posición, tratando de que quede en principio una primera aproximación, la platina horizontal sobre la estaca. Recién ahí abrimos la caja con la cajita al lado de la estación, agarrada bien de la manija, la ponemos en el soporte, en la platina, apoyada, el tornillo bien sujetado. Ahí nos damos cuenta que está bien agarrada, recién ahí la podemos soltar. Cerramos la caja y estamos ya en condiciones de empezar a poner en estación el aparato. En este caso la tenemos que prender. Recuerden que era plomada láser, así que directamente ahí vamos a estar cerquita. Ahí ya estamos en el punto que lo consideramos, las patas bien afirmadas, ya bien clavaditas, porque ya está el punto sobre la estación. Ahora nos falta un pequeño ajuste. Burbuja esférica, la pongo, la centro con el manejo de las patas, ya está centrada. Display paralelo a 2 tornillos, de esa manera me muestra las 2 burbujas. Estoy con movimientos antagónicos de los dedos índice de ambas manos. El de la derecha me indicaba hacia dónde iba. En este caso en particular, tengo otra burbuja que me permite ni siquiera girarlo y con el tercer tornillo mover la otra. Yo estoy con el dedo índice llevando la burbuja, ¿sí? Entonces directamente ahí está perfectamente estacionado el aparato. ¿Qué es lo que pasa? Miren, me quedó fuera de la marca. ¿Qué es lo que hacemos? Aflojo apenitas, ahí, me permite desplazar un poquitito sobre la platina, ¿sí? Y directamente tengo perfectamente centrado en el punto que habíamos considerado, en la cruz que habíamos hecho en lápiz. Vuelvo a ajustar, ¿sí? Y ahí vuelvo a revisar. Puede haber alguna falla en cuanto al tema de la puesta en estación porque moví el aparato. Vuelvo a hacer el mismo proceso. Pequeños, apenitas estoy desplazando esta burbuja con estos 2 tornillos. Me voy a la otra con el tercer tornillo. Perfectamente centrado, perfectamente estacionado en el punto que habíamos considerado. Ahora sí puedo llegar a considerar que el aparato está estacionado, ¿sí? Está puesta en estación. Entonces, hasta acá lo tenemos puesto en estación. Perfecto. ¿A dónde está? Todavía no le dijimos nada de la estación en cuanto a las coordenadas, el sistema que vamos a utilizar en el relevamiento. Bien, vamos a pasar a ver un poquitito en el display, de la manera que se pueda ver bien. Hasta ahí estamos simplemente en el menú inicial. Tiene una teclita que dice de programas. Si yo entro ahí, me va a mostrar topografía, replanteo, distancia entre puntos. El que me interesa es topografía. Entro en topografía. Trabajo. Tengo que elegir un trabajo. Este aparato permite, por ser más viejito, solamente 4 carpetas. En esta tenemos una, el trabajo se llama Topo 2020, ¿sí? Directamente generado en el día de hoy, lo hice antes para no estar perdiendo tiempo con eso, pero directamente ese es el trabajo que le vamos a aceptar. Si no, podría generar un trabajo nuevo. Ahora me dice estación. Si entro ahí, yo ya le puse un M, pero lo vamos a cambiar. Vamos a poner, por eso es lo molesto de esta estación, que esta es la forma de expresar las letras y los números. Estación 01 le puse, y me dice no lo encontré. Claro, si yo no tengo todavía cargado eso. Vamos a darle valores que habíamos dicho que le íbamos a dar 1000 para las X, le vamos a dar 2000 para las Y, y le vamos a poner una cota relativa a la estación de 10 metros. Cosa de que todos los valores sean positivos, tanto en las X, en las Y como en la Z. Ahí ya tengo definidas las coordenadas del punto estación del que yo estoy, la estación 01.
punto almacenado como base, me dijo. Perfecto. Ahora me dice altura de instrumento. ¿Sé la altura de instrumento? No, si recién lo puse. Entonces, vamos a agarrar la cinta. Vamos a agarrar la cinta, donde la dejé, por acá, junto con las cosas. A ver, acá está. Acá está. Habíamos dicho que la altura de instrumento es desde la cabeza de la estaca, ¿sí? La ponemos la cinta ahí, hasta el centro óptico del aparato, que es ese puntito, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esa distancia. Venite por favor de acá, así me resulta más cómodo a mí. De esa manera, yo estoy midiendo desde la cabeza de la estaca hasta el centro óptico del aparato, y eso estamos hablando de que es 1,22 m clavadito. 1,22 m. Habíamos dicho que la inclinación de la cinta no perjudicaba en esa definición. Entonces, digo 1,22. Agarro, vengo y pongo 1,22, 0. Esa es la altura de instrumento, ¿sí? De esa manera ya tengo definido la ubicación de la estación y tengo definido la altura del instrumento. Decíamos entonces que tenemos ya establecidas las coordenadas de la estación, 2000 para la X, 2000 para la Y, 10 para la Z, y la altura de la estación, que es desde la cabeza de la estaca hasta el centro óptico del aparato. Perfecto. Ahí le damos a aceptar. Y dentro de la necesidad de información nos dice que le falta la orientación. Entramos a la orientación. Acá hay distintas posibilidades. Puedo decirle que es un azimut 0 en una dirección cualquiera, donde está establecido ahí. Yo puedo decirle es 0, ¿sí? Pero lo que yo prefiero, habíamos dicho que íbamos a tomar un elemento que a mí me permitiera orientar el sistema y tenerlo ya, digamos que definido, un punto que ya sepamos nosotros cuál es el elemento que vamos a tomar. Bien, acá está el azimut 0, ¿sí? La definición del azimut 0. Si yo le doy el OK, me va a tomar el 0, me va a definir el azimut 0. Pero ¿dónde lo tengo bisectado? Hacia cualquier lado. Yo lo que quiero es que a mí me permita establecerme un sistema que yo lo vuelva a formar en cualquier momento. En cualquier momento yo digo, mañana, pasado vengo y empiezo a trabajar en el mismo sistema. ¿Cómo es? Me pongo en esta estación, mido la altura del instrumento, cargo las coordenadas, que ya las tenemos, y defino el azimut 0. Entonces, habíamos dicho que teníamos allá un poste que le íbamos a pegar al filo de la derecha. Ahora lo vamos a bisectar, lo vamos a buscar, porque seguramente lo vamos a encontrar, y ese va a ser mi azimut 0, ¿sí? Entonces, una vez que definimos el azimut 0, apretamos el botón. Ahí tengo bisectado. Venite por favor acá. Ahora vamos a mostrar la imagen. Tomé un elemento, un poste blanco pintado, cambié del otro día, pero yo le doy en azimut 0. Fíjense que acá tiene una dirección cualquiera, ¿sí? 84 grados. Cuando yo aprieto ahí, se me transforma en 0, ¿sí? El 0,4 es una variable de la precisión del aparato. Ahí está fluctuando en más o menos un segundo, pero no importa. Ahí yo ya tendría aceptado. Fíjate, por favor, intenta visualizar. Bien, ahí tenemos bisectado el poste, un poste blanco que establecimos ahí a la derecha, la bisección como para definir el 0. Ya está, el aparato ya está. Le doy a aceptar y directamente me dice trabajo, estación, orientación, todo con el puntito, y me permite empezar. Yo le doy a empezar y ya a partir de ahí puedo comenzar a medir. ¿Qué es lo que me está faltando ahora? ¿Qué es lo que yo necesito establecer a cada punto? La altura del prisma. La altura del prisma, habíamos dicho el otro día que lo teníamos que medir, ya teníamos que había una diferencia relativa desde la regla graduada hasta la altura del prisma. Entonces, voy a volver a medir la altura del prisma y lo vamos a cargar en la estación. Bien, lo que hicimos fue definir la altura del prisma. En la regla graduada me aparece el 1,50, ¿sí? El 1,50, habíamos dicho que podíamos tener diferencias por este soporte y demás. Al medirlo me dio 1,535, ¿sí? 1,535, entonces esa es la altura que yo voy a cargar ahora. Venite por favor. Fíjense que acá tengo el número de punto arriba que está señalado. Lo siguiente
es AP, altura del prisma. Modifico ahí, 1,53,5. Bien, código TN, terreno natural. Digamos que eso se modifica también de acuerdo a un listado de códigos y demás. Ahora lo vamos a ir charlando. HZ, ángulo azimutal, ¿sí? O ángulo horizontal, y el V, el vertical. Acá, distancia horizontal, que en realidad es la distancia medida, porque es la distancia que yo voy a tomar al prisma, donde se defina algún punto que a mí me devuelva la señal del prisma, me va a permitir leer ahí una distancia. ¿Qué es lo que pasa en este caso en particular en mi forma de trabajar con respecto a la estación total? Para cambiar los códigos a cada punto, por ahí es complejo, es más hincha. Yo lo que hago, como para mí el tiempo más importante es el tiempo de campaña, el tiempo que me permite a mí o me obliga a mí estar dependiendo del clima, dependiendo de ayudantes y dependiendo de un montón de cosas, de la distancia hacia donde yo tenga que salir a trabajar, lo que yo hago es considerar casi todos los puntos iguales. Pongo todo terreno natural. Pero en mi croquis en particular yo establezco perfectamente definido cuáles son los puntos que yo realmente considero importantes, ¿sí? Yo voy a bisectar el punto de control, voy a bisectar la estación 2, esos puntos, yo le puedo llegar a dejar el código TN, sí, perfecto, pero lo voy a anotar como un punto que realmente es importante, que es un punto que necesito tener mayor precisión o alguna definición. Entonces, en mi forma de trabajar, yo directamente dejo el código TN. Si fuese otra estación u otro operador, otro profesional, capaz que va modificando a cada punto, le pone una característica, un código, principio de zanja, fondo de zanja, eje del camino, lo que sea, ¿sí? Entonces, depende de cada uno. Yo agilizo el relevamiento dejando el TN y yo haciendo mi croquis personal como para que directamente las anotaciones mías, que son importantísimas, son las que a mí me refieren a la característica de cada punto. Anoté el punto y directamente la numeración y con eso ya lo ubico. Bien, ¿cuál es mi forma de trabajo? Acá vamos a tomar los puntos del terreno natural, pero lo que también tenemos que hacer es tomar la estación que vamos a hacer la siguiente, ¿sí? Y el punto de control. Como yo ya directamente lo tengo definido, a mí me gusta como primer elemento a tomar el siguiente vértice, la siguiente estación. Entonces de esa manera, yo ya me aseguro el relevamiento, me aseguro el siguiente punto, me aseguro que yo ya estoy en un sistema donde yo puedo verificarlo y volver a estacionarme. Y a partir de ahí comienzo a hacer el relevamiento, ¿sí? A partir de ahí comienzo a hacer el relevamiento. Y al final de todo ese relevamiento, vuelvo a tomar ese punto. ¿Para qué? Para tener el control o la tranquilidad de que todo lo que yo relevé está bien. No pateé el aparato, no me confundí con algo. Entonces, directamente, esa es mi forma. Así que vamos a comenzar con el primer punto del relevamiento. Va a ser la estaca, ¿sí? En la cual nos vamos a estacionar como estación 2. Bien, acá el punto que estamos relevando es la estaca, es la estación 2. Entonces, lo que se hace es bisectar abajo, bisectar azimutalmente perfecto, ¿sí? Que quede bien definido. ¿Por qué hacemos eso? Porque el prisma puede estar inclinado en la cabeza, en la altura, entonces directamente ahí bisectamos abajo, definimos la parte azimutal y ahí completamos levantando la imagen, ¿sí? Levantando la imagen y apuntando al centro del prisma. De esa manera vamos a establecer perfectamente las coordenadas azimutales, o sea, la bisección azimutal, y el ángulo vertical que me va a definir la cota. De esa manera yo tengo perfectamente bisectado el punto. Si por algún motivo se viera que al levantar la visual sin tocar la parte azimutal está desplazado el prisma es el que hay que corregir. Es un error simplemente de verticalidad del prisma, ¿sí? Así que directamente ahí es una bisección muy prolija, muy ajustada, porque estamos bisectando a la estaca 2. Es un punto que necesitamos hacerlo con mucha precisión, ¿sí? Ahí al hacer la bisección, tener perfectamente definido el punto, le damos un Enter para que nos cargue esa información, que nos dé las coordenadas de la estación donde nosotros después nos vamos a estacionar. Esa
esa lectura, esas coordenadas, las vamos a anotar. Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Acá tenemos el prisma puesto con la altura que habíamos establecido, me marca en la regla 1,50 y bueno, en el aparato está cargada esa altura de prisma. Bueno, ya tomamos el vértice 2, perfecto, ya lo definimos con precisión, lectura abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el punto fijo, el que tenemos ahí, la estaquita que tenemos ahí abajo? Por dos motivos vamos a hacer algo que nos va a servir y mucho. Lo descalcé del bastón, porque eso va a hacer que si yo lo apoyo directamente en la estaca, yo no voy a tener el error de verticalidad de la señal, ¿sí? Lo que puede haber pasado si estamos bisectando abajo y arriba. Entonces, directamente yo lo voy a poner arriba de la estaca. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esté realmente bien medido? Tomar la altura del prisma. ¿Cuál es? Esta. Si hoy habíamos medido con el bastón y era 1,50 m y pico, ahora lo que yo hago directamente, no te preocupes, yo lo hago acá, es 10 centímetros, 7 milímetros, ¿sí? 0,107 va a ser lo que le vamos a cargar al aparato como altura del prisma para que directamente esto me permita definir ese punto con total precisión y sea el punto de control que vamos a tener de ambas estaciones. ¿Yo necesito desde la otra estación tomarlo abajo de nuevo? No, porque son cuestiones independientes. Con que yo a esta estación le vaya cargando la altura en cada punto de lo que yo estoy midiendo, la altura del prisma, es suficiente. Lo de allá es independiente, me tiene que coincidir, perfecto. Pero yo en este caso lo voy a definir de esta manera. ¿Por qué? Porque además, fíjense que hay mucha vegetación, ¿sí? Si vemos la estaca, ahora cuando yo me arrime la vamos a ver. Si yo pusiera con el prisma me va a quedar entre la vegetación, entonces mucho más sencillo, lo vamos a hacer con mayor precisión y más fácil. Ahí tenemos enfocado perfectamente bisectado azimutal y verticalmente el punto de control. Y si miramos en el display tenemos puesto el punto 869, que es el siguiente, tenemos una altura, el que está seleccionado ahí, la altura del prisma, ¿sí? Que es 0107, perdón. 0170, lo puse mal, entonces directamente eso se modifica. Fíjense que se modifica, yo todavía no le di el enter como para tomarlo. Entonces ahí tenemos perfectamente bien puesta la altura del prisma. Sí, sigue siendo terreno natural, listo, no me preocupa, yo ya sé que el punto, yo ahora lo voy a anotar, el punto A869, ese es mi punto de control tomado desde esta estación. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es o darle un enter con este botón o tiene la posibilidad de darle un enter con este, que en el movimiento del botón, al apretarlo, ahí directamente me está cargando la información. Ya pasó al punto siguiente, A870, entonces ahí ya cargó la información. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como una cuestión de organización buena del trabajo? Vamos a verificar, en este caso en este aparato hay que salir del programa topografía y hay que ir a la base de datos para chequear las coordenadas que nos dio, tanto de la estación 2 como del punto de control. Lo vamos a anotar y lo vamos a tener guardadito como información muy precisa porque es lo que nos va a servir para estacionarlos en la siguiente estación. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Bien, estamos luchando contra los mosquitos, acá está bravo. Vamos a salir, que ahí estamos en la parte medición, en la parte de topografía, salir. Ahí vamos a, en menú, gestión de datos, editar, ver, borrar, medidas, en esa carpeta, y ahí tenemos el último punto. El 869 nos está dando que tiene una altura de prisma, un ángulo horizontal, vertical, una distancia horizontal, que es la distancia medida en realidad, que es esa, y si vamos a pantallas siguientes nos da la fecha, la hora, y en otra más nos da las coordenadas. Y ahí tenemos que la coordenada X, vamos a anotarlo, coordenada, vamos a anotar que ese es el punto de control 1, tenemos que en X es 992,954, lo anotamos al milímetro porque nos genera buena precisión. La coordenada Y es 1970
10,500. Los ceros no se omiten porque después no sabemos si es que no los anotamos o que eran 0. Entonces los anotamos. Y la coordenada Z, que es 10,007. Esa es la información que tenemos del punto de control. ¿Qué es lo que hacemos? Salimos de esa parte y vamos al punto anterior. El punto anterior, fíjense que es 43 metros la distancia, es al vértice 2. Entonces ahí vamos a, de nuevo, la página esa, y esa es la que tomamos, que anotamos que para el vértice 2 la coordenada X es igual a 993,222, la coordenada Y es 1956,881 y la Z es 10,102. Esa es la información que vamos a tener nosotros cuando estemos allá para o cargarle los datos a la estación, o de última, si pedimos ese punto para que la estación lo tome, verificarlo y saber si estamos realmente bien. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar el relevamiento. Estamos en el primer punto, el vértice, ¿sí? El vértice, entonces, es terreno natural, no es necesario tanta precisión en el relevamiento. Con la lectura al centímetro esto alcanza, entonces es no necesariamente bisectar abajo, sino directamente arriba al prisma. Centro del prisma, ya me hacen la señal, listo, medido el primer punto. Vamos a hacer un itinerario, un orden, voy a ir recorriendo el lugar, ¿sí? Recorro el lugar, tomo el eje que estoy considerando, tomo este punto, ¿sí? Directamente, de nuevo arriba al prisma, punto tomado, ya me hacen señas, sigo haciendo el relevamiento, busco yo la visual porque me estoy perdiendo, como es un relevamiento de puntos de terreno natural, lo elijo yo, ahí estoy apoyado contra el eje, punto tomado, listo. Me vengo al centro, voy a relevar toda la franja del camino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo un borde de camino, eje y el otro borde de camino, ¿sí? Borde de camino, me tomaron, listo, sigo. Fíjense que es muy rápido el relevamiento, es muy sencillo. El hecho de que no tenga frenos hace también que sea muy ágil, la lectura es muy sencilla. Punto tomado, y también yo ya voy anotando los puntos que estamos relevando. Dentro de lo que vamos a tomar también, es este escurrimiento, esto que es importante, lo vamos a tomar en 2 o 3 sectores que lo podamos tomar directamente, tratando de no caerme, es el borde de la zanja, donde directamente me toman la lectura ahí, borde de la zanja, punto tomado. En el centro del escurrimiento, fíjense cómo se va el prisma, hay que tratar de no hacer mucha presión porque se entierra, punto tomado, y ahora voy del otro lado y pongo el punto que corresponde al borde de aquel lado, ¿sí? Pego la vuelta, vamos a tomarlo acá también, vamos a tomarlo acá y después doy la vuelta y tomo el otro punto. Borde del escurrimiento, es fundamental para un relevamiento de este estilo, punto tomado, fíjense, ahí estoy en el pelo del agua, fíjense lo que baja mucho, ¿sí? Es bastante profundo el escurrimiento este, punto tomado, pego la vuelta y me voy a buscar el otro borde y voy a buscar el vértice del relevamiento que estamos haciendo. Me vengo al borde de arriba, busco el borde, ¿sí? Busco el borde, yo lo busco donde está el terreno natural, cómo se arma este escurrimiento, punto tomado, y me toman el punto, justito me coincide la horqueta ahí, me toman el punto, ¿sí? Que es el vértice. Bien. Con esto completamos el relevamiento, con esto
Directamente el relevamiento de los puntos ya lo tengo. ¿Qué es lo que necesito hacer para saber si esto estuvo bien medido? Volver a tomar el vértice 2. Volver a tomar el vértice 2. Porque de esa manera es como hacer una nivelación cerrada. Yo empiezo, mido, pero termino, ¿sí?, verificando si lo que yo hice hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomarlo de otra manera distinta el vértice. Le voy a sacar el prisma, vamos a hacer lo mismo que hice con el punto fijo, para que se den cuenta que si yo le cargo bien la información a la estación, el resultado tiene que ser el mismo. Las coordenadas que me vaya a dar en X y Z tienen que ser las mismas. Entonces, yo en la primera medición lo tomé con el bastón. Perfecto. 1,535 creo que fue lo que puse. Bárbaro. Ahora yo lo que voy a hacer es poner el prisma sobre la estaca con la carga de la altura del prisma de 0,107 y vamos a volver a tomar ese punto. Entonces, de esa manera verificamos si las coordenadas están bien, si todo el sistema estuvo bien trabajado en lo mismo. Bien, ahí se está bisectando al prisma con la carga en el aparato de la altura del prisma de 0,107, que es la altura que va desde la base del soporte hasta el centro del prisma, y de esa manera las coordenadas del vértice 2 deberían dar exactamente lo mismo, aunque lo hayamos medido con distintas alturas de prisma, ¿sí? Uno era con el bastón arriba, intentando verticalizarlo bien. En esta, más sencillo, directamente uno no está, digamos que luchándolo para que sea vertical. Bien, ya estamos estacionados en la estación 2, ¿sí? Ya está todo bárbaro, está puesta en estación. Lo que habíamos hecho era poner plomada láser en la señal. Está ya calados los niveles tubulares, una pequeña discrepancia ahí, pero ya está dentro del compensador, en el OK. Ahora, la estación sigue suponiendo que estamos en la estación 1, porque no se le cambió la información, se apagó directamente y listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarle que estamos en la estación 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En programa, entramos de nuevo, topografía, ¿sí? El trabajo es el mismo. La estación, tenemos que meternos en la estación. Fíjense que sigue apareciendo estación 01. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle que estamos en la estación 02. ¿Qué es lo que van a decir? No lo encontré. ¿Por qué? Porque no tiene información cargada del punto como estación 02. Entonces, tenemos dos opciones. O le damos las coordenadas acá, las cargamos de nuestra anotación, ¿sí?, de los valores que tenía, o podemos llegar a buscarlo dentro de esa misma carpeta. Le ponemos buscar. Ahí, en donde nos está informando, le ponemos que es el punto A6, creo que era 686. 868, gracias Fede, acá con mi hijo que me está dando una mano excelente. 868. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Las coordenadas del punto, directamente lo que habíamos anotado de la base de datos, es lo que tenemos. Entonces ahí sí le decimos que es OK, que me está tomando el punto A868 como la estación, ¿sí? Hola vecino. Como estamos trabajando en el barrio, gente del barrio. Ahí tenemos ya directamente cargadas las coordenadas. Pero ¿qué es lo que cambió desde aquella estación a esta? La altura del aparato. La altura del aparato es distinta. Yo lo puse en cualquier lugar, lo cargué, lo configuré. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver, andamos con los tapaboca, no lo uso ahora porque sería imposible. Entonces volvemos a medir desde la cabeza de la estaca, que es lo que a nosotros nos cuenta como un elemento que tiene coordenadas X y Z, ¿sí? Desde la cabeza de la estaca, mido al centro óptico del aparato y estoy en 1187. 1187 es la altura del aparato, ¿sí? La altura de instrumento. Entonces modifico acá, 1188. Esto es lo prehistórico de este aparato, que es la forma tan poco ágil de cargar la información, pero es bárbara. Entonces ahí sí tengo puesta la altura del instrumento, tengo puestas las coordenadas, aceptar. Entonces, instrumento estacionado. Perfecto. Ahora vamos a la orientación. Hasta acá
Solamente el aparato sabe que está puesto en un lugar determinado, coordenadas X y Z. Perfecto. ¿Y cómo está orientado el sistema para volver a tomar lo mismo que habíamos arrancado en el comienzo? Necesito darle un azimut. ¿Cómo se da ese azimut en estos casos? Con la estaca anterior. Si yo tengo dos puntos de coordenadas conocidas, ¿sí? Ya saben el trabajo de coordenadas, si yo tengo dos puntos de coordenadas conocidas, puedo perfectamente determinar el azimut de la recta que las une. Entonces, yo directamente, como el punto de la columna de luz, la blanca que tomamos, no me sirve de nada porque era algo referido a la E1, directamente yo desde la E2 lo que tomo es el vértice anterior. Entonces, yo no necesito ni siquiera tomar la distancia, yo necesito tomar la dirección. Entonces, vamos a apuntarle a la estaca si es que la vemos, y si no tengo que ir a poner el prisma, pero vamos a apuntarle a la estaca directamente, vamos a mostrar la estaca y vamos a configurar el sistema. Una vez ajustado el sistema, voy a poner el prisma de nuevo y vamos a verificar realmente si estamos bien en las coordenadas del arranque. Bien, para yo decirle cuál es la orientación, yo tenía el azimut 0, que era el que habíamos puesto en la estación 1, pero yo lo que necesito ahora es establecerle un punto. ¿Cuál es el punto? Me está pidiendo un punto. Entonces, yo ahí le voy a dar que sea, a ver si me lo toma, el E01. A ver si me lo da. Fíjense, ahí apareció las coordenadas del punto E01, 1000, 2000 y 10, que esa es las coordenadas de la estación 1. Entonces, voy a bisectar a la estaca, que la veo perfectamente desde acá, ¿sí? Estoy viendo la cabeza de la estaca, ahora se las vamos a mostrar, y directamente yo voy a bisectar ahí. Y después vamos a verificar las coordenadas de ese punto al poner el prisma. Todavía no puedo verificar las coordenadas si no me da una distancia, ¿sí? Pero ahí yo ya puedo establecer esa dirección. Mostrame, por favor. Bien, ahí tenemos la cabeza de la estaca con la bisección, ¿sí? Con eso es, digamos que sería más preciso si voy a poner el prisma. No puedo hacer las dos cosas juntas, entonces con eso es suficiente. Pero lo que vamos a hacer ahora es darle el Enter como para que directamente me tome la orientación del sistema. Ajustar, almacenamiento cambiado, y ahí directamente con el empezar ya estoy trabajando la estación 2, ya está en coordenadas y en el sistema que necesitamos para trabajar todo el relevamiento en el mismo sistema. Bien, ahí estamos para enfocar abajo, enfocando abajo la señal, que coincide con lo que habíamos dicho desde allá, que era apuntar a la estaca. Bueno, para hacerlo bien preciso, lo estamos verificando. Ahí estoy con el prisma puesto en la señal, y lo que vamos a hacer es levantar la visual, ¿sí? Apuntarle arriba al prisma, y de esa manera tener, estamos levantando la visual. Me están haciendo seña de que no está bien verticalizado, entonces estamos, como yo no veo la burbuja, no lo... A ver. Ahí. Bien. Ahí me están haciendo señas, ahí estoy bien verticalizado. Me está retando mi hijo con la verticalización, me parece perfecto porque esto tiene que ser preciso. Y ahí directamente estamos relevando el punto B1, ¿sí? O la estaca 1 desde el E2. Ahora ya vamos a ver si las coordenadas nos están coincidiendo. Bien, ahí estamos tomando el vértice 1 desde la estación 2 con altura de prisma bajo, 0,107, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos mayor precisión en esta determinación. Ahora vamos a ver qué pasa con las coordenadas. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la B1, vamos a hacer con el punto de control. Vamos a tomar con altura baja del prisma, 0,107, ya está configurado en el aparato, y de esa manera verificamos las coordenadas de este punto, y de esa manera vamos a tener
ya seguro el sistema sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Que estamos trabajando en el mismo sistema todo el relevamiento, habiendo hecho el cambio de estación. Bien, ya tomamos hicimos la bisección al punto B1, a la estación 1, verificamos las coordenadas nos están dando una pequeña diferencia, pero bueno, puede ser el problema de distintos elementos acá. Sí, mi hijo me está haciendo señas, pero no, agradecido con su gestión, pero bueno, por ahí alguna pequeña diferencia. Estamos teniendo que las coordenadas de la estación 1 eran 1000, 2000 y 10. Y estamos teniendo 3 milímetros de diferencia en X, eso no es problema, 1 centímetro 1 de diferencia en Y, que eso también lo aceptamos, y 10,03, 10,029 en Z. Por ahí, bueno, son las fallas que siempre decimos de la estación midiendo o nivelando, pero no debería ser tanto. En estas distancias debería ser mucho menos, pero vamos a considerarlo como que está bien, estamos dentro del sistema, en X sí estamos bárbaros, estamos en 1 centímetro de diferencia en uno de los ejes como diferencia máxima, así que estamos hablando que estamos dentro del mismo sistema, hemos hecho el cambio de estación, y sin embargo estamos hablando de que ese punto está dentro de las mismas coordenadas. También medimos al punto de control y lo vamos a verificar como para tener el mismo sistema o el punto de control analizado como para saber si estamos trabajando bien. Así que comenzamos con el relevamiento del resto de los puntos que nos faltan en este sector. Bien, vamos a hacer el relevamiento de los puntos de esta parte desde la E2. Entonces, simplemente la medición ya dijimos que era como terreno natural, entonces ahí tomamos el punto, la bisección directamente al prisma, esta precisión es de más o menos 1 centímetro, entonces con esa precisión estamos, ¿sí? Listo con la señal, perfecto, seguimos, vamos a tomar el relevamiento de los puntos que hacen al borde. Tenemos el perrito que, como siempre, que trata de masticarnos, pero bueno. Punto sobre el borde, listo, punto tomado. El punto que lo tenemos en este lugar. Punto tomado, fíjense que el relevamiento es muy rápido porque el aparato es muy rápido para medir y la precisión es suficiente con la precisión del centímetro. Tomamos este punto como esquinero. Estamos ahí. Este es amigable, este no pasa nada. Hola, hola, hola. Bien. Hola, chiquito. Vamos a tomar de nuevo el camino, el sendero. Entonces vamos a poner en el borde de camino, ¿sí? Vamos a poner en el borde de camino, apuntando el prisma hacia la estación. Punto tomado. En el eje, es un eje medio ficticio, pero en definitiva nos hace al relevamiento del trabajo. Bien, vamos al otro borde del camino. Perfecto, y vamos a relevar el escurrimiento. Vamos a relevar el escurrimiento. Entonces, vamos a tener puntos borde arriba, ¿sí? Borde arriba, centro o eje o fondo de zanja y el borde abajo. Tenemos el borde arriba ahí. Punto tomado. El fondo, fíjense cómo se entierra, hay que apoyarlo suavecito para que no se vaya mucho más de lo que es el fondo real de la zanja. Punto tomado. Y vamos a tratar de pasar para el otro lado. Y desde acá, y moviendo un poquito unas ramas, esperamos que nos den la orden. Punto tomado. Bien. Nos vamos a ir a tomar algún otro punto más. Después va a haber varios puntos más que se tomaron y que directamente no los filmemos por no ser tan pesados con respecto al video, pero se van a tomar. Vamos a tomar acá el borde arriba, fíjense, borde arriba del escurrimiento, apuntando el prisma hacia la estación. Punto tomado.
Vamos de nuevo al fondo del escurrimiento, ahí lo largo solito, queda ahí. Punto tomado, perfecto. Espero no hacer ningún blooper. Borde arriba. Estamos ahí. Punto tomado y vamos a tomar acá el borde. ¿Sí? Directamente, si nos lo permite. Sí, ahí justito ahí tengo visual. Perfecto, punto tomado. Y otro de los puntos que también vamos a tomar es el escurrimiento que habíamos dicho que estaba allá. Después tenemos algunos puntos más en este sector para armar las curvas de nivel. El que vamos a tomar es ese escurrimiento. Vamos a armar ahí un pequeño perfil de este lugar. No es necesario que sean los puntos en línea. Yo voy a tomar este punto acá. Lo tengo ahí, listo. Y ahí me voy a ir arriba del caño y lo voy a tomar desde arriba del caño. Entonces, no necesito que sea exactamente en línea. Puedo generar un quiebre en el relevamiento. Fíjense cómo se entierra acá. ¡Apa! ¿Sí? ¿Estamos ahí? Punto tomado. Y me voy con el borde arriba. Y directamente tengo el relevamiento de este escurrimiento, el relevamiento de la parte central y el relevamiento del lateral. ¿Sí? Con eso y con la verificación del vértice, cuando terminamos todo el relevamiento, volvemos a medir al vértice 1, ¿sí? a la estación 1, para tener el control de si todo este relevamiento se hizo dentro del mismo sistema, ¿sí? A ver, porque al principio lo verifiqué, perfecto, teníamos una pequeña diferencia, pero ahora verificar si realmente no hubo algún error o algún inconveniente con todo el sistema armado. Bueno, con esto damos por finalizado el video con la intención de que haya sido útil. Este relevamiento planialtimétrico con estaciones vinculadas, trabajando en un mismo sistema de coordenadas X y Z, trabajando desde la estación 1, generándole las coordenadas, midiendo a la estación 2, hacia esa medición, digamos, con esa medición obtuvimos las coordenadas de la estación 2. Una vez que nos estacionamos en la 2, verificamos, tomamos como punto de orientación la 1, ¿sí? Tomamos el punto de control y de esa manera estamos trabajando todo el relevamiento dentro del mismo sistema planialtimétrico, ¿sí? Entonces se va a hacer posteriormente la bajada de datos y se va a procesar. Nos van a colaborar, digamos, los chicos Gonzalo Vázquez, Facundo Dubini y Ezequiel Zurita, que son los que van a procesar la información y van a trabajar en función de este relevamiento. Así que bueno, esperemos que le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.